Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos, al empezar, como siempre, ofrecer los cursos Emaús, que son cursos que usted puede estudiar en su tiempo libre, en su casa, 100% doctrinales, no tienen absolutamente nada de sectarista, solamente mostrando más claramente, ayudando a entender con más claridad los pasajes de las Escrituras. Usted puede estudiarlo en su tiempo de descanso, en sus ratos libres, luego contesta el cuestionario que viene al centro del curso, devuelve este cuestionario y se queda con el libro, se revisa y se le devuelve revisado y puedes seguir estudiando otro curso. Son varios los cursos que están editados al español. Aquí por lo menos hay una lista de varios cursos que aparecen al reverso aquí en la contratapa, y usted puede libremente estudiar y conocer mejor la palabra de Dios a través de esto. Lo único que usted necesita para estudiar es la Biblia y absolutamente nada más. Tampoco adquiere ningún compromiso conmigo, ni con nadie, ni con ninguna iglesia, sino solamente el compromiso interno de usted es con su Señor, con el Señor, para conocerle mejor a Él. El Señor siempre alentó a los discípulos a que estudiaran, que escudriñaran las Escrituras, porque en ella ellos iban a encontrar la vida eterna o la forma de obtener la vida eterna, y además la Biblia es la palabra de Dios y da testimonio claro, fehaciente de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del plan de salvación. Así le invito para que usted pueda adquirir estos cursos. La forma es llamando al canal. Puede escribir también al email que luego va a aparecer en pantalla. Puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota, o venir directamente al canal, o puede llamar al mismo teléfono del canal también para comunicarse. Sí, diciendo esto, vamos a leer la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros en esta vida. Así vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, que es lo que estamos considerando. Y estamos considerando el capítulo 1 todavía de Filipenses. Vamos a leer en el versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Deseamos, por supuesto, que el Señor añada la bendición a su palabra leída. Vamos a tomar un momento de oración. Padre Celestial, una vez más, con gratitud en nuestros corazones queremos llegar a tu presencia para alabar, para glorificar tu nombre, porque tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esto es que aún la venida de tu amado Hijo, el Señor Jesús, en busca de la aflicción de su alma, no se ha efectuado, porque tú, oh Dios y Padre Celestial, deseas que el Señor Jesús salve a todos por su muerte en la cruz, que todas las personas puedan obtener el beneficio que se ofrece gratuitamente, porque el Señor Jesús murió en la cruz para salvar a todos aquellos que en Él crean. Padre Celestial, queremos presentar también a las personas que llaman al programa, que están en sintonía y que tienen algún problema en sus vidas, para que les ayudes en sus problemas, que ellos puedan tener paz en sus corazones, que ellos puedan encontrar la solución a sus diferentes problemas que ellos muestran en su vida. Gracias porque sabemos que tú escuchas las oraciones de tu pueblo y que tú también concedes las peticiones cuando son hechas conforme a tu voluntad. Pedimos asimismo por los dueños del canal, por las personas que trabajan acá, para que también ellos aprovechen esta oportunidad que les estás concediendo de escapar del juicio condenatorio por sus pecados a través de la persona del Señor Jesús. Que ellos no dejen pasar esta oportunidad, sino que atiendan a la necesidad de sus almas. Queremos pues quedar a tus cuidados, pidiendo que el Espíritu Santo abra las mentes, los corazones de los amigos que están en sintonía, y que tu palabra caiga en sus corazones cual buena semilla y que lleve fruto para honra y gloria de tu nombre. Quedamos a tu cuidado, a la guía del Espíritu Santo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, hemos estado considerando en este capítulo, este hermoso capítulo, al apóstol Pablo. Él está preso allí en Roma. Y hay enemigos que son religiosos, maestros judaizantes en algunos casos, y que algunos de ellos estaban predicando el Evangelio, seguramente en forma no de buena manera, no utilizando siempre la sana doctrina, sino que tratando de causar conflictos, de causar controversia, de entablar seguramente peleas, discusiones, pensando que con eso añadían más dolor al estado psíquico del apóstol, ya que él, estando preso allí, no podía salir de aquel lugar para, con libertad y con denuedo, seguir enseñando el Evangelio de Cristo. Este Evangelio, como lo hemos explicado tantas veces, que es el mensaje de parte de Dios para el pecador, que había llegado allí a Filipos, la primera iglesia en Europa en levantarse, y ellos habían creído este mensaje. Ellos habían escuchado que Cristo, al morir en la cruz, Él pagó el precio del rescate de todos aquellos que estaban esclavos de Satanás, que estaban cautivos del diablo, que iban rumbo a la condenación eterna. Y ahora ellos son hermanos en Cristo, son herederos del cielo, coherederos con Cristo, tienen y gozan del perdón de sus pecados, tienen vida eterna, lo mismo como el apóstol Pablo, porque el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio es eso, es la oferta de parte de Dios, la oferta de parte de Dios de la salvación en forma gratuita, eterna. ¿Por qué gratuita? Porque el precio que se pagó es tan alto que ningún ser humano, jamás, nadie lo puede pagar. Solamente puede recibirlo por gracia. Así el apóstol dice, bueno, si lo predican ya sea por disensión, por envidia o por cualquier motivo egoísta, bueno, de todas maneras Cristo es predicado. Y aunque el fin, como dicen algunos, justifica los medios, pero en este caso no es así, porque hoy día también hay mucha gente, muchas personas que pretenden predicar el Evangelio, pero que no es el verdadero Evangelio de Cristo. Si no se predica la salvación, si no se anuncia que Dios salva ahora al que viene a Él a través de la persona de Cristo, entonces no se está anunciando el Evangelio, no se está predicando la verdad de la palabra de Dios. Si no se enseña que el Señor Jesucristo da vida eterna y que aquellos que están en Él no perecerán jamás, no hay Evangelio. ¿Por qué? Porque el mismo Salvador, Él lo explicó. Y Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vale decir, si alguien enseña que la salvación se pierde, está negando la palabra de Cristo, está contradiciendo la palabra de Cristo, está negando una verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la vida eterna no depende de ningún hombre, depende solamente de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio, eso es lo que Dios ordenó predicar, es lo que el Señor Jesús ordenó predicar. Vayan y anuncien el Evangelio a todas las personas en el mundo. El que cree tiene vida eterna. Amigo mío, tú has escuchado muchas veces el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿tienes tú vida eterna? ¿Gozas del perdón de tus pecados? Y no te estoy preguntando si tú eres un religioso, si eres evangélico, católico o cualquier religión invento del hombre, no.
te estoy preguntando si tienes vida eterna, porque Dios es lo que regala a través de la persona de Cristo Jesús. Así, el apóstol Pablo, él está contento porque de todas maneras el Evangelio es predicado. Así él se goza y se va a gozar aún, por supuesto, más todavía si a través de la predicación del Evangelio hay personas que estén pasando de muerte a vida. El apóstol también tiene una esperanza, y la esperanza es ser liberado de la cárcel, como ya algo habíamos explicado, y esto a través de la intercesión de los creyentes allí en Filipo, a través de la intercesión y de la ayuda del Espíritu Santo en las oraciones. Así es el deseo de él. Él no va a ser avergonzado porque de todas maneras Dios, a quien él sirve, él le va a liberar. Y Cristo, como vimos, va a ser magnificado por él, ya sea por vida o por muerte. Luego el apóstol hace esta gran declaración: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra aquí es enfática. Su vida, ya fuera su vida física o su vida espiritual, en cuanto al apóstol, el centro, el blanco de su vida es Cristo. Y Cristo cada vez se estaba reflejando más y más en su persona. Él vivía para Cristo, vivía por Él, y si Él moría, dice Él, el morir para mí es ganancia. Por supuesto, esto no lo puede decir un inconverso. Uno que no tiene a Cristo como su Salvador personal jamás podría considerar la muerte como ganancia. El creyente en Cristo sí, porque el creyente tiene asegurada su alma por toda la eternidad, a través de la muerte del Señor en la cruz. Así, el creyente deja las miserias de este mundo cuando muere, porque la muerte significa separación. Se separa el alma del cuerpo y del espíritu. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo va al sepulcro y el alma va al lugar que escogió estando en vida. Allí va el alma. Cuando se habla de el dormir en Cristo en la Biblia, tiene que ver con la condición del cuerpo, nunca con la condición del alma. El alma va a estar con Cristo en el lugar de consolación, lo cual, por supuesto, es muchísimo mejor. El inconverso tiene toda su atracción, tiene todas sus ganancias, todo lo que a él le interesa, todo lo que a él le acomoda, todo lo que es el tesoro para él está aquí en la tierra. Así, para el inconverso, en primer lugar, él es una gran pérdida, porque si muere sin conocer a Cristo como su Salvador personal, va a la condenación eterna. Y en segundo lugar, por supuesto, pierde todas las ganancias que pudiera tener aquí en la tierra. Sin embargo, el creyente ha hecho tesoro en el cielo, y allí donde está su tesoro, allí está su corazón. Así, querido amigo, nosotros podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora el apóstol también tenía el deseo de quedar un poco tiempo más aquí en la tierra, porque era necesario en cuanto a los creyentes, en cuanto a la obra de Dios, para seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando las doctrinas de Cristo, que esto pudieran quedar clarificadas. Así, el quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y aquí vemos que en él no había absolutamente ningún egoísmo, porque si bien es cierto, él hubiera preferido partir y se hubieran acabado todos los problemas, las miserias, el encarcelamiento,
azotes y los juicios que él había tenido y que él había aprovechado muy bien, porque allí en el pretorio todos conocían y sabían que si él estaba preso era únicamente por anunciar el evangelio, que él jamás había ofendido a la sociedad, que no había hecho ni pasado a atropellar ninguna ley de los gobiernos, sino solamente era el anuncio del evangelio, y que le habían, por supuesto, siempre inventado algunas cosas, le habían calumniado para que las autoridades le tuvieran retenido allí. Pero él quería seguir, aun cuando tuviera que seguir sufriendo el ataque satánico, pero él quería seguir por amor a sus hermanos, a aquellos que son hijos de Dios. Confiado en esto, dice, ¿en qué cosa? En que en la voluntad del Señor le iba a ser concedido que él tuviera un tiempo más de vida para seguir sirviendo a los hermanos. Él iba a quedar con los creyentes para provecho y gozo de la fe. La fe en el Señor Jesús y el gozo, por supuesto, de tener una vez más allí los creyentes a este siervo de Dios entre ellos, y poder aprovechar y gozar de las enseñanzas que él, o a través de él, el Espíritu Santo estaba entregando, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cuánto gozo iba a causar en los creyentes allí la presencia de este siervo de Dios. Solamente, dice él, que os comportéis, solamente que os comportéis. El comportarse, aquí habla de, es la conducta del creyente, del Hijo de Dios. Solamente que os comportéis, demuestra el deseo de Pablo para ellos, ante la perspectiva de su liberación, que ellos tengan un comportamiento acorde a la fe y a la profesión que ellos habían hecho. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La dignidad del Evangelio. El creyente ha sido transformado por la gracia de Dios. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos hechos una nueva creación. Y nosotros fuimos transformados, y todas las cosas viejas, aquellas cosas que antes hacíamos, quedaron atrás. Ahora hay un comportamiento que es digno del Evangelio, porque el Espíritu Santo que mora en el creyente nos ayuda a vencer la tentación, a vencer el poder del pecado. Así somos ciudadanos del cielo, pertenecemos al cielo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recordemos la oración de el Señor Jesús respecto a esto. El Señor, antes de ir a la cruz, antes de volver al cielo, el Señor dice lo siguiente en el Evangelio según Juan. Dice en el capítulo 17, he manifestado, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así, ahí claramente el Señor Jesús ora por nosotros, por los que habíamos de creer, y que realmente Dios nos guarde del mal. Él no pide que nos quite del mundo, porque bien podría el Señor, cuando nosotros le recibimos como Salvador nuestro, Él bien podría llevarnos al cielo y evitarnos el sufrimiento, evitarnos la frustración de vivir en un mundo lleno de pecado, en donde cada vez más se está alejando de Dios y está negando las verdades. Pero Él dice, líbralos del mal. Y nosotros, como enviados de Él, Él nos envía igual como Él vino al mundo, para anunciar estas buenas nuevas de salvación. Así, esa es la razón por la que los creyentes estamos aquí viviendo. Pero luego va a terminar esto, porque el Señor Jesús viene en busca nuestra, en busca del fruto de la aflicción de su alma, y ya no estaremos en este mundo por un tiempo, no estaremos acá, y vamos a recibir una nueva naturaleza. Esta naturaleza pecaminosa que llevamos como un lastre va a quedar atrás, y vamos a estar para siempre ajenos a la presencia del pecado, y solamente podremos tener dicha, felicidad, y estaremos alabando y glorificando el nombre de Dios. Así, los creyentes no somos de este mundo, y somos embajadores en nombre de Cristo, y debemos tener un comportamiento digno como tal, como representantes de Cristo, como representantes de la ciudadanía que tenemos en el cielo. Debemos tener un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Así, porque el apóstol dice a los filipenses allí, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. El apóstol quería tener esta certeza, los creyentes teniendo una firmeza en cuanto a la fe, firmes en cuanto al creer en la palabra de Dios, firmes en cuanto a obedecer los mandatos de Dios para la iglesia, firmes en la verdad del Evangelio, proclamando y defendiendo la palabra de Dios, estando en un mismo espíritu, combatiendo de un mismo ánimo, combatiendo de un mismo ánimo por la fe
del Evangelio, combatiendo. Este combate que se da aquí tiene que ver con el combate que tenemos contra las huestes de maldad, que tratan de tergiversar, que tratan de defraudar, que tratan de mentir en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Aquí cuando se habla de la fe, tiene que ver con el cuerpo de doctrinas que fue de una vez por todas entregada a los creyentes. Eso lo leemos en la carta de Judas, el medio hermano del Señor. Y las doctrinas para la iglesia son claras y están bien establecidas, pero que lamentablemente el hombre, el religioso, las ha desvirtuado, las ha tergiversado para afianzar y confirmar sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, haciendo falsas doctrinas, tomando por supuesto versículos de la palabra de Dios. Y los creyentes tenemos que estar firmes, combatiendo, diciendo con claridad que aquellas cosas que están enseñando son mentiras y que la única verdad está en la palabra de Dios. Como muestran muchos hoy día, basándose en un versículo que aparece allí en Mateo 24, donde dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo, y lo aplican a este tiempo, al tiempo de la gracia, y enseñan que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Pero esa es una mentira, porque ese versículo no tiene que ver con el tiempo nuestro. Allí en el capítulo 24, 25, se está hablando del periodo de la gran tribulación, cuando Dios nuevamente va a entrar en tratos con Israel como nación. Y esto es después de el rapto de la iglesia, después que la iglesia sea llevada al cielo. Entonces va a ocurrir aquello. Pero hoy día, en este tiempo, la salvación se obtiene únicamente por la fe en la muerte del Señor Jesús, por apropiarnos de esa obra expiatoria. Y así muchas doctrinas falsas que se van generando, que se van tejiendo. Algunos, para afianzar sus falsas doctrinas, le añaden a la palabra de Dios. Por ejemplo, es muy común citar mal el versículo tan claro de las Escrituras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí termina el versículo, pero algunos le añaden en el reino de los cielos. Entonces enseñan que la vida eterna se va a obtener una vez que hayamos muerto y resucitado y estemos frente al Señor como juez. No, eso es una mentira satánica, porque la salvación es ahora. Es ahora. Si alguien parte a la eternidad sin tener el perdón de sus pecados, sin tener vida eterna, esa persona está condenado por toda la eternidad y para siempre, y no hay para él o para ella ningún remedio, ninguna otra forma en que pueda ser salvo. Así debemos de tener este comportamiento firme. Hoy día se están negando verdades de la palabra de Dios, y nosotros como creyentes salvados por Cristo debemos mantener la defensa de esas verdades. Así vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar con el análisis de este capítulo. Sumir
Bien, continuamos entonces analizando en este capítulo. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de parte de Dios. Había mucha oposición en aquel tiempo al Evangelio, a la palabra de Dios. Había muchos que estaban poniendo por sobre el Evangelio las ideas del judaísmo, y otros estaban haciendo mezcolanza de el judaísmo y de la gracia, o de la ley y de la gracia. Y había oposición porque el Señor Jesús, Él fue rechazado por los judíos como el Mesías y fue llevado a la muerte. Así siempre había oposición. Hoy día también hay oposición a la palabra de Dios por muchas razones, porque algunos se sienten ofendidos por lo que Dios dice en su palabra. Otros no les conviene que se conozcan las enseñanzas claras de la palabra de Dios, porque sacan provecho económico de otras índoles enseñando falsas doctrinas. Así siempre va a estar la oposición. Ciertamente la oposición es de parte de los hombres, pero detrás de todo eso es Satanás el que está moviendo los hilos de todo. Él es el que está impulsando a la gente a que se oponga al mensaje de salvación. Porque con mucha seguridad y certeza lo puedo decir, muchos en este momento estarán no enseñando que la salvación es gratuita y es ahora, no enseñando que la salvación es eterna, sino diciendo no, si la salvación se pierde, si para ser salvo hay que hacer esto otro, y son falsas doctrinas que no están en la Biblia, pero que hay muchos mitos, hay muchas leyendas y muchas cosas que se utilizan, cuentos se usan incluso para engañar a la gente, y por supuesto para sacar partido de ese engaño. Así no debemos tener miedo de enseñar y proclamar siempre la verdad del Evangelio de Cristo. Decir a las personas que solamente a través de Cristo pueden tener la salvación, que no hay iglesia, que no hay religión alguna que pueda salvar, que pueda dar perdón de pecados y vida eterna, solamente la persona de el Señor Jesús. Y tener la valentía de explicar, y la claridad y la sencillez de explicar claramente lo que la palabra de Dios dice en cada ocasión. Ciertamente, muchos de los que se oponen nunca jamás han recibido a Cristo como su Salvador personal. No tienen esta maravillosa experiencia en sus vidas. Y aun cuando sean muy religiosos, si nunca han tenido de encuentro con Cristo, si no han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no vive en sus cuerpos, si sus cuerpos no son el templo de Dios, entonces para ellos eso es indicio de perdición, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Eso lo tenemos muy clarificado, muy claro y recalcado en la palabra de Dios, y es por eso que Dios da oportunidad a todas las personas para que recapaciten, para que puedan entender mejor y puedan acudir a Cristo y tener vida eterna. Tenemos nosotros ejemplos de religiosos que sabían y conocían mucho de la palabra de Dios, pero que no tenían la vida eterna y el perdón de sus pecados. Pero para el creyente por supuesto, es el indicio de que es salvo, y esto por supuesto es de parte de Dios. El testimonio que los creyentes tenemos a través de la palabra de Dios es que tenemos vida eterna y que no iremos a condenación en el futuro.
y el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Porque a vosotros, a los creyentes en Cristo, a aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios y que están dispuestos a anunciar el mensaje de salvación, a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Y aquí tenemos el nombre Cristo, que tiene que ver con el Mesías, el enviado de parte de Dios. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo tenía esa experiencia muy clara en sí mismo. El Señor Jesús, cuando Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, le dijo a Ananías, a aquel siervo que envió para que fuese a ver a Saulo, en ese tiempo Saulo de Tarso todavía, él le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y siempre la causa del Señor trae como consecuencia padecimientos, ya sean psíquicos, físicos o de diferentes índoles, porque la gente que no es y no tiene a Dios en sus vidas, siempre van a oponerse y van a detestar la presencia del Hijo de Dios en sus vidas, en sus quehaceres, porque les altera lo que ellos hacen y lo que ellos son. Y es un privilegio para cada uno de los creyentes el padecer por el Señor y el sufrir estos conflictos. El apóstol Pablo, él tenía ese conflicto en él, estaba preso, y estaba preso solamente por predicar a Cristo, estaba preso solamente por llevar el mensaje de salvación a aquellos que estaban encadenados por el diablo. Y ahora mismo los creyentes, los filipenses, ellos sabían de que Pablo estaba preso, así ellos escuchaban el conflicto, que era un conflicto presente en la vida del siervo de Dios. Así el apóstol dice: por tanto, o sea, en razón a esto, en razón a lo que ya se ha planteado, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Era motivo de consuelo para el apóstol, aún estando allí encadenado, siendo prisionero de Roma. Era un motivo de consuelo el saber que los creyentes en Cristo estaban siguiendo la misma senda, el mismo camino que él traía. Vale decir, estaban dispuestos no solamente a enseñar el mensaje de salvación, sino a sufrir las consecuencias, y eso para el apóstol era motivo de consuelo. Estaban dispuestos a compartir las mismas penas que el apóstol estaba sufriendo, predicando, anunciando el mensaje de salvación. Y eso, por supuesto, era comunión o compañerismo. El Espíritu Santo estaba actuando a través de los creyentes allí en Filipo, que se atrevían a llevar el Evangelio de Cristo, de la misma forma como actuaba a través del apóstol Pablo. Había un gran afecto también de los creyentes allí para con este siervo de Dios, pues ellos estaban preocupados por él. No solamente estaban preocupados orando por él, pidiendo a Dios poder para que le aliviara sus dolores, le aliviara sus penas, sino que también ellos se preocupaban de hacer llegar alguna ayuda económica
para que él pudiera tener una mejor vida allí en las mazmorras de estas prisiones en Roma, donde él estaba, y poder tener un alivio físico, poder tener algo que llevar a su boca, algún alimento, etc. Así, la preocupación y la comunión que tenían los creyentes en Filipo por este siervo de Dios era muy buena, era un afecto entrañable, ellos eran misericordiosos. Este afecto entrañable nos habla de el afecto de Cristo, el afecto de que el Señor sentía desde lo más íntimo de su ser. Así, el apóstol está contento con esto. En la expresión alguna consolación en Cristo tenemos la raíz en consuelo de amor, el fruto en la comunión del Espíritu, y tenemos la raíz en el afecto entrañable y misericordia. Así el apóstol dice: completen mi gozo. Él se regocijaba en todo ello. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo de un mismo ánimo, teniendo una misma cosa, sintiendo lo mismo, teniendo una misma cosa. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya él había hablado acerca de esto, que algunos estaban predicando el evangelio por contienda, otros lo estaban haciendo por vanagloria, vale decir, para que la gente le aplaudiera, para que la gente les viera cuánto sabían de la palabra de Dios, o cuánto conocimiento tenían, o cuán bondadosos eran, o cuán fieles eran, etc. No por un sincero amor para con el Señor. Así el apóstol aconseja a los creyentes aquí que no hagan nada por causar problemas o causar dificultades, sino más bien tienen que hacerlo todo por amor al Señor, con humildad, con gozo, con fe. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es algo que realmente es difícil y cuesta mucho, especialmente cuando el orgullo está de por medio, la vanagloria está de por medio, el querer figurar está de por medio, porque nadie quiere ser inferior a otro. Pero el Señor, Él dio ejemplo, y Él dijo que siguiéramos su ejemplo. Él es el ejemplo supremo en cuanto a esto. Aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. Así, si nosotros queremos aprender del Señor como creyentes, debemos aprender a considerar a los demás hermanos en Cristo, a los demás creyentes en Cristo, como superiores a uno mismo, y no al revés, porque siempre es al revés que va la consideración. Siempre nos consideramos nosotros superiores a los demás, pero el Señor dijo: sean humildes y considérense inferiores a los demás. Así vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves analizando este tema. Solamente quiero volver a hacer un llamado a los amigos que no tienen a Cristo como su Salvador personal, para que no pierdan más tiempo, para que vengan al Señor. Él quiere salvarte ahora, Él quiere darte vida eterna, Él quiere perdonar tus pecados, porque ahora es el día de salvación, ahora es la oportunidad que Dios te ha concedido una vez más de escuchar su palabra, el mensaje
de salvación, el mensaje de vida eterna. ¿Qué harás tú, querido amigo? ¿Cuál será tu actitud frente al Dios que te está dando esta gran oportunidad? Deseamos que la consideres. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso. Es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí.
al finalizar solamente reiterar la oferta de los cursos Emaús, este instituto bíblico que es muy importante, y desear que usted tenga un buen fin de semana, y si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos anunciando el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.